Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener un pequeñito estudio de la palabra de Dios. El Señor quiere también que veamos esto tan importante para su gloria. Hace unos días recuerdo con los hermanos que ven los videos y los servidores que ven los videos. Ellos saben de que en la iglesia tenemos nosotros, para la gloria de Dios, un libro de doctrina. Tenemos un libro de doctrina evangélica porque somos cristianos evangélicos, para la gloria de Dios. Y hace unos días recuerdo que yo estaba volteando donde tengo los libros de estudios de la palabra de Dios, y ahí tengo también el libro de la doctrina de la iglesia y las Biblias también que tengo, para la gloria de Dios. Y de repente me llamaba la atención ver mucho el libro, y así creo que me pasaron como 2 días, no sé si 3 días, que de repente así pasaron días y me llamaba la atención ver el libro, ver el libro. Y de repente, pues de tanto que me llamaba la atención, un día de ellos, el último día, dije, a lo mejor Dios quiere hablarme algo en el libro. Y me acuerdo que agarré el libro y le oré a Dios, le dije al Señor, le dije una oración breve nada más. Nada más le dije al Señor, no recuerdo las palabras específicas, pero dije que me hablara ahí, que si quería algo decirme o quería hablarnos ahí, no sé, no me acuerdo muy bien las palabras específicas, pero le pedí al Señor que si quería hablarme algo ahí, que me lo hablara. Y empecé a hojear el libro, pidiéndole a Dios, pues, y empecé a hojearlo, empecé a mirar todos los temas del libro, y recuerdo que, perdón, sentí el enfoque, así que el Señor me enfocaba en el tema de la iglesia. El tema de la iglesia, entonces dije, este es el tema que Dios quiere, dije. Sentí que Dios quería ese tema, y empecé a estudiarlo un poco, a leerlo un poco nada más. El tema el tema de la iglesia en el libro, los que son servidores y que ven los videos, y los que son del pueblo y que ven los videos, ellos saben de que el tema de la iglesia está bien largo, está bien grande. Ese tema del libro, hay muchos temas muy larguísimos, y ese tema es de los muy largos. No sé si duramos en la iglesia, no sé, un mes y medio estudiando el tema de la iglesia, o no sé si duramos un mes, 3 semanas estudiando el tema de la iglesia. Son muchas cosas, diferentes cosas que tienen que ver con la iglesia de Dios. Pero nada más Dios me enfocó en un punto, nada más, en un punto de los que se tocan ahí, un punto, pero no todo desarrollado, solamente un poquito, un poco, casi todo ese punto, pero no todo. No sé si un poquito más de la mitad o menos de la mitad, pero un poquito nada más de un punto, no todo, pues si no sería muchísimo estudio. Y me enfocó en eso el Señor, y sentí la bendición de Dios, y sentí que Dios me abrió los ojos a algo muy hermoso, que yo no me daba cuenta. Eh, entonces dije, gloria a Dios, pues entonces el Señor está aquí, el Señor quiere esto, y sentí como me abrió los ojos el Señor y me mostró el Señor cómo él tenía algo para nosotros ahí. Entonces es el tema que vamos a ver en esta tarde. Es un tema de gran importancia. Si usted es cristiano, si usted es cristiano apartado, si es cristiano que persevera, es de grande bendición para usted. Y si usted es una persona que no es cristiana, también es de grande bendición para usted, porque por medio de este tema, Dios le va a mostrar en su palabra las cosas del Señor, cómo son, y el Señor lo va a acercar a su bendición. Entonces vamos a ver ese tema de una forma muy, muy sencilla. Digo, no desarrollar todo, es algo, un pequeñito estudio nada más, pero lo vamos a ver. Hoy vamos a ir a más versículos de la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7 y el versículo número 38. Dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesucristo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en su palabra. Padre eterno, gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor amado. Háblanos en tu palabra, Señor, llénanos de ella, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor, que todos sean bendecidos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Para tu gloria, Señor amado, para la gloria tuya, Dios mío, para la gloria
de Jesús, Padre eterno, Señor, y obra con tu gran poder, Señor amado, tus maravillas. Aleluya, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, para la gloria de Jesucristo. Alabado sea Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice este versículo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto. En el Antiguo Testamento es una palabra hebrea, la palabra hebrea que se escribe cajal, así cajal. Es como la pronunciamos, cajal. Y esa palabra hebrea, cuando pasó tiempo, después se tradujo el Antiguo Testamento, porque no existe ahí el Nuevo Testamento. Yo estoy hablando del Antiguo Testamento, pero muy atrás, cuando todavía no estaba el Nuevo Testamento, ni Jesús venía, ni venía al mundo todavía, perdón. En el Antiguo Testamento estaba la palabra hebrea cajal, no estaba, está. Y después el Antiguo Testamento, con el paso del tiempo, todavía sin escribirse el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Es una traducción que se llama la Septuaginta. Y cuando se tradujo al griego, que la tradujeron judíos, 72 judíos, cuando la tradujeron, esa palabra cajal, ellos le pusieron la palabra griega eclesia. ¿Por qué la palabra griega eclesia? Porque estaba traducida al griego y cajal en griego da el equivalente a eclesia. Entonces, esa palabra eclesia en griego, en el Antiguo Testamento, también se utiliza en el Nuevo Testamento, esa palabra griega eclesia. Aquí estamos viendo el Nuevo Testamento en Hechos, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en griego, aquí cuando dice la palabra congregación, viene aquí la palabra eclesia. Lo que pasa es que aquí se traduce congregación, porque la palabra eclesia se puede traducir congregación, y se puede traducir también asamblea, y se puede traducir también de otra forma, que después vamos a ver. Entonces, aquí dice, este es aquel Moisés que estuvo, dice, en la congregación, en la eclesia, quiere decir, en el original. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesia, quiere decir en el original. Dice, en el desierto, con el ángel que le hablaba. Perdón. La palabra cajal y la que se tradujo al griego, que aquí aparece, esa palabra para cajal o eclesia, las dos palabras, tienen el mismo significado. Tiene el significado de llamar fuera de, y también asamblea. Cuando uno une los dos significados, que se unen así los dos significados, quiere decir que un grupo de personas fueron llamadas a salir de un lugar y que se reúnan en otra parte. Una asamblea es eso. Si usted dice, vamos a hacer una asamblea de todos los padres de familia de la escuela, pues todos los padres de familia se reúnen. Van los padres de familia. Vamos a hacer una asamblea de los maestros, nomás los maestros se reúnen. Una asamblea es una reunión. Y una reunión de gente es una asamblea o es una congregación. Eso es congregarse, reunirse la gente, eso es congregarse. O asamblea, reunirse, es lo mismo. Y vienen de la palabra griega eclesia. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que lo sacó el Señor de Egipto y se lo llevó al desierto, en el desierto se juntó, ahí todo el pueblo estaba ahí junto en el desierto porque salió todo el pueblo junto y junto estaba en el desierto. Entonces por eso aquí dice que estaban en congregación. Entonces Israel, cuando aquí le ponen la palabra congregación, Israel era una eclesia. ¿Qué es eclesia? Que fueron llamados a salir de Egipto, que es lo que significa la palabra eclesia, y estaban reunidos en el desierto, que es lo que significa también la palabra eclesia. Entonces, el pueblo de Israel era una eclesia. Ahora, esta palabra eclesia la usa Jesús por primera vez en el Evangelio de Mateo. Si usted tiene Biblia, vaya al Evangelio de Mateo. Y vamos a ver en el Evangelio de Mateo, si usted me acompaña, vamos a ver la palabra de Dios. En el capítulo número 16, Mateo 16 y versículo 18. En Mateo 16, versículo 18, ahí dice, en nombre de Jesucristo, Padre, dice, y yo también, Jesús está hablando, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice edificaré mi iglesia, aquí dice iglesia, pero en el original dice eclesia.
el escrito del Nuevo Testamento de Mateo dice eclesia, y es la primera vez que aparece la palabra eclesia para la iglesia de Jesús, para la iglesia que somos los cristianos y judíos juntos, que los que reciben a Cristo, judíos y gentiles, somos la iglesia de Dios. Y aquí se traduce la palabra eclesia, se traduce por primera vez se utiliza para la iglesia, y aquí se traduce iglesia. Iglesia, asamblea y congregación tienen el mismo significado porque vienen de la palabra eclesia, y significa aquí la palabra iglesia, que es para los cristianos, significa lo mismo, llamar fuera de un lugar y que se reúnan en otro lugar. Y siempre esta palabra tiene significado. Le digo, hasta en el Nuevo Testamento, como en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19, versículo 11, ahí dice que estaban, ahí habla de los griegos, de la gente griega que no eran cristianos, dice que se encontraban en asamblea, pero dice así en Hechos, pero si usted agarrara Hechos de los Apóstoles, pero como fue escrito el Nuevo Testamento, que está en griego, ahí dice que estaban reunidos en eclesia. Lo que pasa que ahí se traduce asamblea. O sea, reunión de gente es eclesia. Reunión de gente es eclesia, que quiere decir iglesia. Eso es reunión de gente. Entonces aquí Jesús habla de su iglesia. Es la primera vez que se habla la palabra eclesia, pero para la iglesia de Dios. Se hablaba, pero como en Hechos, ahí se menciona en Hechos, pero para los judíos, pero aquí se menciona para la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús se le dice iglesia. Y a los judíos del Antiguo Testamento, en el desierto también se le dice iglesia, pero aunque los dos se les dice iglesia, y son iglesia en el sentido que fueron llamados a salir de un lugar, y lo dicen otro, como la iglesia fue llamada a salir de la vida del mundo, salir del mundo, y reunirse juntos ellos en un lugar para adorar a Dios, que esa es iglesia. Y Israel fue llamado a salir de Egipto, literalmente de un lugar geográfico, y reunirse en otro lugar geográfico, literalmente, que es en el desierto. Y son iglesias, por eso son iglesias los dos, en ese sentido que fueron los dos llamados a salir de un lugar y reunirse en otro, pero son diferentes sus condiciones, porque las promesas para nosotros como iglesia de Jesucristo, que es la que aquí se menciona en Mateo por primera vez, es diferente que las promesas que tenía la iglesia, Israel en el sentido de iglesia. Son diferentes sus promesas, o sea, somos distintos, nada más que fuimos llamados a salir fuera de un lugar y reunirnos en otro lugar, y en ese sentido somos iglesia los dos, pero diferente. Ellos no son la iglesia de Cristo, ni nosotros somos esa iglesia, y tienen diferentes bendiciones, no se debe confundir eso, y debe estar claro. Entonces, el punto, hermanos, es de que la Biblia enseña que nosotros somos iglesia, enseña eso, que somos iglesia. Perdón, hermanos, que somos iglesia. ¿Y qué es iglesia? Iglesia es reunirse todos. Y nosotros en este momento no nos estamos reuniendo. Ya algunas iglesias ya tienen sus iglesias abiertas. Nosotros todavía no tenemos la iglesia abierta. Y ellos ya están reunidos en la iglesia. Y lo que Dios me decía, mira, el pueblo debe estar reunido. Porque si eres iglesia, eres una reunión de gente. Y si no estás reunido, entonces ¿cómo? No estás haciendo lo que tú eres. Es como que yo dijera, es como que yo diga, yo soy una persona que se reúne con los demás, así, pero no me reúno con nadie, no lo hago. Entonces así, yo soy iglesia, sí, que es una asamblea, una reunión de personas, pero yo no me reúno, entonces como que soy iglesia, no tiene sentido. No dejamos de ser la iglesia del Señor, pero no hacemos lo que somos, reunirnos, que es una reunión de gente, una asamblea. Nosotros, hermanos, vamos a durar un poquito más en reunirnos, porque lo que sucede que yo voy a empezar primeramente Dios a partir del día 17 de este mes. Voy a empezar a hacer unas reparaciones en la iglesia y unas remodelaciones en la iglesia. Vamos a poner unos extintores, lámparas de emergencia. Yo sé que no todos yo sé que a veces los servidores no ven estos videos, solamente algunos. Y yo sé que los de la iglesia tampoco, los del pueblo, algunos no los ven esos videos. Pero los que los puedan ver, se los comento. Vamos a hacer, a partir del 17, voy a, primeramente Dios, acondicionar todo lo del COVID, todo esto, todo lo que se requiere, acondicionarlo, poner lámparas de emergencia, que cuando se va la luz se encienden y no se quede oscura la iglesia, poner varias lámparas, poner unos extinguidores,
poner los detectores de humo, poner y hacer reparaciones que se van a hacer en la iglesia, por dentro y por fuera, remodelación, arreglos que hacen falta, pues arreglos que le hacen falta a la iglesia hacer. Entonces, por esas causas, nos vamos a extender un poquito más para poder abrir la iglesia a nosotros. No porque no queramos abrirla, sino porque tenemos que hacer cosas en la iglesia, tenemos que hacer arreglos, por ese sentido. Pero tenemos que reunirnos, hermanos, en la iglesia en cuanto se abra, porque somos una iglesia y como que no estamos reunidos. Eso todo lo que vino del COVID, que no se podía uno reunir. Yo sé que es por salud, ¿verdad? Y está bien hacerlo para respetar las leyes y aparte uno cómo va a hacer de que se va a reunir sabiendo que se puede enfermar a alguien. Entonces está muy bien eso hacerlo, tomar las medidas, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual nos afectó porque somos iglesia, somos una reunión y nos deshizo eso. Y tenemos que volver a retomarlo. Obviamente con todas las medidas, ¿verdad? Con sus señalamientos, con su gel, temperatura, checar, sana distancia, todo lo que se requiera hacerlo, todo lo que se señala, hacerlo. Obviamente, y yo tengo aquí mis cosas, yo he comprado todo eso, yo tengo mi tapete, tengo todas las cosas que se requieren. Entonces lo que me falta lo voy comprando también. Tengo cosas pedidas también que me van a traer y todo. Varias cosas he comprado también. Entonces, somos una iglesia, hermanos, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. No nomás unidos en oración, unidos físicamente, porque la iglesia es lo que es, una reunión de personas. No reunión de que yo oro aquí, tú oras allá. Sí, eso está bien orar así. La Biblia enseña eso, que se unan, dice Pablo, dice, yo y mi espíritu y el de ustedes se unen, pues se unen en oración, le dice a los Corintios. Pero lo que es la iglesia no es hacer eso, sino que eso está bien porque eso es apoyando oración. Y si hay unidad en el espíritu, uno ora por algo, el otro ora por eso y Dios obra. Pero también tenemos que reunirnos físicamente porque eso es lo que es ser iglesia. Y si no nos reunimos, entonces no estamos haciendo lo que somos, que es reunirse, que es iglesia. Vamos a ver una parte de la Biblia, si me acompañan. Perdón. Si tienen usted Biblia. Mire, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo número 3. Gloria a Dios, estoy contento porque siento que este mini estudio va a pasar rapidísimo. No quería entretenerlos ni marearlos con tantas cosas. Bendito sea el Señor. Sino que seamos bendecidos y recibamos lo que Dios quiere que recibamos. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo número 3. Si usted tiene Biblia, busque ese libro. Primera de Corintios capítulo número 3 y el versículo número 11. Dice ahí la palabra de Dios esto. Dice así. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire, hermanos, lo que sucede es lo siguiente. Hablando de la iglesia, la Biblia muestra a la iglesia como un edificio. Un edificio. ¿Y un edificio cómo se hace? Pues se construye, es una construcción. Lo que pasa es que los edificios modernos son edificios, construcciones modernas, y los edificios antiguos son construcciones antiguas. Pero lo pone como un edificio que se construye nada más, como una construcción. En las construcciones antiguas, hermanos, era diferente las construcciones que las de ahorita. En las construcciones antiguas lo que se hacía era lo siguiente. Se ponía el fundamento, el cimiento, que se pone ahora y ahí se construye. Pero en el antiguo tiempo, se ponía el cimiento, el fundamento, y cuando se ponía el fundamento, después del fundamento, se le ponía algo más, se le ponía una piedra que se llamaba la piedra angular o la piedra del ángulo. Esa piedra se ponía sobre el fundamento y se ponía en una orilla y con esa piedra de fundamento dos paredes iban agarrando fuerza y era la guía para que se formaran dos paredes y les daba solidez, les daba fuerza y les daba estabilidad para que no se movieran, les daba fuerza y las mantenía que no se hicieran para los lados. Entonces hacía fuerte la construcción, la piedra del ángulo, pero la piedra del ángulo era importante porque si no había piedra de ángulo, pues se caía lo que construías arriba, aunque tuvieras un fundamento arriba del fundamento. Si no tienes piedra del ángulo, lo que construyeras en el fundamento se iba a destruir. Y si no tenías fundamento, pues no puedes poner la piedra del ángulo. Entonces las dos cosas se requerían. Entonces, en la Biblia se muestra la iglesia como un edificio que es construido a la manera antigua, con fundamento y con piedra del ángulo. Aquí en este versículo que leímos, dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo.
En Efesios dice ahí la palabra de Dios, es Efesios 2:20, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, que edificados, dice, sobre el fundamento, pero dice edificados, o sea, construidos. Dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero no dice ahí que nosotros nos fundamentemos o nos construyamos sobre los apóstoles y profetas, sino dice que estamos edificados. Dice así. O sea, que ya estamos construidos, ya estamos arriba, ya estamos construidos sobre ellos. Pero dice sobre los apóstoles y profetas. Eso no quiere decir que nosotros los cristianos, hermanos, nos vamos a construir sobre el fundamento, como decían algunas iglesias, bueno, que dicen iglesias, pero otros no los toman como iglesias, que tienen apóstoles y profetas, y que dicen los profetas y apóstoles de ahí. Ustedes se fundamentan sobre nosotros, sobre nuestra enseñanza. Y si no se fundamentan sobre nosotros, no pueden estar fundamentados, porque dice la Biblia que es edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero la Biblia no está diciendo que te construyas sobre el fundamento de apóstoles y profetas, sino dice edificados, dice. O sea que ya estamos construidos. Yo no me voy a construir sobre el fundamento de un apóstol y profeta, sino que ya estoy construido sobre el fundamento de apóstoles y profetas, aunque no haya apóstoles ni profetas en mi iglesia. ¿Por qué? Porque estás tú construido para ser cristiano sobre el fundamento de apóstoles y profetas al recibir a Cristo nada más, al creer tú lo que la Biblia dice, lo que dice la palabra de Dios, que aquí vienen los apóstoles y los profetas. ¿Tú crees lo que son los apóstoles y profetas, que es de Jesucristo? Las enseñanzas aquí que te enseñan de Jesús, y tú ya con eso, que te enseñan que Jesús iba a venir a morir, los profetas, y que te iba a salvar, lo que te enseña la Biblia, lo que te enseñan los apóstoles también de Jesús, y todo lo que te enseña la Biblia. Entonces tú nomás crees en los apóstoles y profetas, lo que ellos enseñan, y por eso recibes a Cristo, y ya estás construido sobre los apóstoles y profetas, no de gente actual, sino de la gente que ya está escrita aquí, apóstoles y profetas. Entonces nosotros estamos construidos sobre ellos, no porque ellos sean nuestro fundamento, porque aquí dice Corintios, dice el apóstol Pablo, que no hay otro fundamento, solamente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No que apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, no, sino que uno se fundamenta en ellos, lo dice en el sentido que uno acepta las enseñanzas de ellos, y así uno está construido en las enseñanzas de ellos. Y las enseñanzas de ellos, ¿qué es? Jesucristo. Jesucristo iba a venir a morir, lo enseña Isaías, los profetas decían que iba a venir el Cordero. Desde el Antiguo Testamento, lo que se enseña hasta de Moisés es figura de Cristo, el animal de la expiación, los animales que se sacrificaban, bien muchas cosas son símbolo de Jesús. Entonces tú, al creer todo esto, tienes el fundamento, pero que es Jesucristo, como aquí dice Pablo, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice así. Y también dice Pablo, yo pongo un fundamento y otro pone otro fundamento. Yo no me gusta construir sobre fundamento ajeno, dice, pero no quise que haya muchos fundamentos, sino que él dice que él pone el fundamento, y no le gusta construir sobre el fundamento ajeno, porque cuando uno da la palabra de Dios a la gente, uno lleva el fundamento que es Cristo a la gente, como Pablo llevaba el fundamento a la gente, que era Cristo. Y cuando otro predicaba en una parte, el otro llevaba el fundamento que es Cristo a la gente, y Pablo no quería ir a hablar después de la palabra a ellos, porque ya otro les había puesto el fundamento que es Cristo. Nomás hay un fundamento que es Jesús, pues. Digo eso porque hay hombres que yo soy el fundamento, yo pongo el fundamento, los apóstoles somos fundamento, yo soy el fundamento, y eso es antibíblico, la verdad. Entonces, el fundamento solamente es Jesucristo, como aquí lo dice con toda claridad. Entonces, hermanos, el fundamento de la iglesia, de la construcción del edificio, que es un edificio de la iglesia, es Jesús. Vamos a ver, si usted me acompaña, mire, vamos a ver Mateo, el mismo versículo que vimos casi al inicio, Mateo capítulo número 16. Gloria a Dios. Mateo 16. Mateo capítulo 16, y vamos a ver el versículo número 18. Mateo 16, versículo 18. El mismo versículo, pero ahora vamos a ver otra cosa de este versículo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra Pedro es la palabra griega Petros. Y la palabra Petros lo que quiere decir es una pequeña piedrecita. Una piedra chiquita. Y le dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús dice, yo te digo a ti, Pedro, yo te digo a ti que eres Pedro, yo te digo a ti que eres una piedrita. Le dijo Jesús a Pedro, yo te digo que tú eres una piedrita, chiquita, pues una piedrita. Dice, y sobre esta roca, aquí cuando dice roca es otra palabra griega. Cuando dice roca no se está refiriendo a Pedro, porque la palabra griega para Pedro es Petros, que es una piedrita.
Y la palabra griega que se utiliza aquí en roca es la palabra griega Petra. Y la palabra Petra es otra palabra, no es la palabra Petros. Petra es otra cosa. Y aquí dice Petra. Dice, y sobre esta roca Jesús dice, edificaré mi iglesia. Jesús no dice que va a edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre la roca. Dice, sobre esta roca, Petra, que es otra palabra griega, edificaré mi iglesia. Y la palabra Petra lo que quiere decir es una roca inmensa o acantilado rocoso. O sea, Petro, es una piedrita. Y roca es una roca grandísima. Y Jesús dice, tú eres una piedrita, le dice a Pedro, pero dice, tú eres Petros, una piedrita, pero sobre esta Petra, otra palabra griega que no es la misma, sobre esta roca inmensa, va a edificar mi iglesia. O sea, Jesús no está diciendo que va a edificar su iglesia sobre Pedro, sino que va a edificar la iglesia sobre una roca inmensa, y esa roca inmensa es Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, vamos a la palabra de Dios, si me acompaña a Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 4, vamos a ver el versículo número 11. Esto es muy importante porque mucha gente, y más en la iglesia católica, enseñan de que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro, y no es cierto, porque el griego, aquí es en griego, en el original, y Pedro es Petros, es una piedrita. Y Petra, que la que se traduce ahí roca, es una roca inmensa. Y Jesús no dice que va a edificar sobre Petros, sino sobre Petra. Dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra, otra palabra, voy a edificar mi iglesia. Sobre la roca inmensa, no sobre la piedrita chiquita que significa en griego, sino la que tiene significado de una roca inmensa en griego, que es la Petra. Miren, aquí ven en Hechos de los Apóstoles capítulo número 4. Vamos a ver el versículo número 11. Dice la palabra de Dios así, en nombre de Jesucristo. Dice, este Jesús, habla de Jesucristo aquí, dice, es la piedra reprobada. Jesús es la piedra, es la Petra, reprobada por ustedes los edificadores, dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra del ángulo. La iglesia está construida sobre el fundamento que es Cristo y sobre una piedra angular. Pero la piedra angular no es Pedro, la piedra angular dice aquí la palabra de Dios que es Jesús, que Jesús es la piedra que llegó a ser la cabeza del ángulo, Jesús es la piedra del ángulo. Entonces la iglesia está construida sobre el mismo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mire, vamos a ver otra parte de la Biblia, si me acompaña, vamos a ver Primera de Pedro. Vamos a ver Primera de Pedro, si me acompaña a Primera de Pedro. Y vamos a ver en Primera de Pedro el capítulo número 2. Y el versículo 4 y el versículo número 7. Dice la palabra de Dios así. Perdón. Dice así. En nombre de Jesús. Acercaos a Él. Dice que nos acerquemos aquí el apóstol Pedro a Jesús. El que dicen, y este Pedro, el que se escribió esta carta, es el que dicen que sobre él se escribió, sobre él Jesús iba a construir su iglesia, que dicen algunos. Pero no es así. Vemos que no es así por las palabras griegas que se utiliza Jesús. Pero aquí mismo Pedro va a enseñar que no es la piedra él sobre la cual se construye la iglesia, sino sobre Jesucristo. Al mismo enseña eso, que él no es la piedra sobre la cual se construye la iglesia. Pues no se construyó sobre una piedrita la iglesia, sino sobre una roca inmensa, que es Jesús, como ya lo dijo Hechos de los Apóstoles. Y aquí también lo dice, enseña que sobre él no se construyó, sino sobre Jesucristo. Fíjese lo que dice. Acercaos a él, a Jesús. Piedra viva, dice Jesús, que es una piedra viva, dice. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso Jesús enseña, que la piedra del ángulo fue desechada por los edificadores, y es Jesús que lo desecharon cuando vino aquí a la tierra. Ya ve que hasta lo mataron, no lo quisieron los religiosos, lo desecharon. Y ese es Jesús, no es Pedro. Dice aquí, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, la que es la piedra, también la piedra de la iglesia, y que es Jesucristo. Dice, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Nadie cree en Pedro y después no va a ser avergonzado. El que cree en Pedro va a ser avergonzado como su Dios. El que cree en Jesucristo como su Dios no va a ser avergonzado, tiene la salvación. Dice, para vosotros pues,
los que creéis, Él es precioso. Él, si no, dice Él, habla de Él, de Jesús, no habla de que Él es la piedra, dice. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, que Jesús habla de eso, que es Jesús mismo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanos, en esta porción de la palabra de Dios, se muestra que la piedra del ángulo nuevamente, que la piedra de la construcción de la iglesia como un edificio es Jesucristo mismo. Pero se muestra que Jesucristo es una piedra viva y que nosotros los cristianos somos piedras vivas también, pero no como Jesucristo, obviamente. O sea, en el sentido de que Él es el máximo. Pero nosotros somos piedras, y de aquí enseña, aquí dice la palabra de Dios. Si usted se fijó en el versículo número 5 dice, vosotros también como piedras vivas sean edificados. Pero la palabra edificados quiere decir construidos. Si yo digo voy a edificar una casa, quiere decir que voy a construir una casa. O si digo voy a construir una casa, quiere decir que voy a edificar una casa. Aquí dice que nosotros los cristianos que seamos construidos, dice así. Construidos dice como casa espiritual. Porque somos los cristianos, somos piedras vivas. Como Jesucristo que es piedra viva, pero pues, Él es lo máximo, no se le compara a nadie a Él. Pero somos piedras vivas, como Él que es piedra viva, pero no nos comparamos. Pero nosotros como piedras vivas nos toma Dios y nos hace como si fuéramos piedras para hacer una construcción. Como usted dice, voy a hacer una casa, esos son los bloques que voy a utilizar, y cada persona fuera un bloque que va poniendo. Y es como y usted va a hacer una casa espiritual a poner todos los bloques, va a poner y va haciendo una casa espiritual. Si usted me acompaña, vamos a ver otro versículo de la Biblia. Vamos a ver ahora Efesios. Efesios capítulo número 2 y el versículo número 22. Efesios 2:22. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2:22. Y fíjese, aquí está el versículo de Efesios 2:20 que le dije que creo que ahí es donde habla de que los apóstoles y profetas, que habla que edificados, estamos ya edificados sobre los apóstoles y profetas, pero del antiguo, de la Biblia, perdón, de la Biblia sí, y que les dije yo, creo que viene en Efesios 2:20, y sí, aquí lo vi, sí viene en Efesios 2:20, eso que les comenté. Bueno, ahorita el versículo que quiero mostrarles es el versículo 2, pero el versículo 22 dice así, ¿en quién? Pero habla de Jesucristo, porque desde el 20 habla de Jesucristo y sigue continuando hablando de Jesucristo todavía, sigue continuando hablando del mismo Señor Jesucristo. El versículo 22 dice, ¿en quién? En Jesucristo, ustedes, dice vosotros, también sois juntamente edificados. Nosotros en Jesucristo, nosotros al recibir a Cristo como Salvador, somos construidos, como si somos piedritas, y nos va tomando Dios y nos va haciendo una construcción con nosotros. Construidos dice, ¿para qué para qué nos construye? Nos construye como un edificio. Hay versículos que mencionan eso, pero yo no se los quise poner, se puede hablar más de esto, pero como yo le dije a usted, quise darles algo reducido, no hablar tanto pues de esto, sino que nada más que usted viera el mensaje de Dios que Dios quiere para usted y para nuestras vidas. Aquí dice, somos edificados, o sea, somos construidos, porque edificar es construir y construir es edificar, es lo mismo. Como le digo, como le dije, usted se dice, voy a construir una casa, usted puede decir, voy a construir una casa, y otra persona puede decir que lo escuchó, dijo que iba a edificar una casa. Y si alguien dice, voy a edificar una casa, el otro lo escucha y dice, dice que va a construir una casa. Es lo mismo edificar y construir. Entonces dice que nosotros los cristianos somos edificados, o sea, somos construidos, somos piedras vivas, y con eso Dios construye su edificio, que es un edificio, la iglesia, un edificio. Dice aquí que es una casa espiritual o edificio, si le pone la Biblia de dos maneras, edificio o casa espiritual, como lo vimos en Pedro que dice casa espiritual. Y aquí dice, ¿para qué Dios hace la construcción? Esa dice, para morada de Dios en el Espíritu. O sea, lo que aquí dice la palabra de Dios, hermano, que Dios, mire, nosotros somos una iglesia, todos los cristianos somos iglesia, los que han recibido a Cristo como Salvador y nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios también. Y nosotros somos iglesia. ¿Qué es iglesia? Una reunión de personas. Cuando nos reunimos, que tal no nos estamos reuniendo nosotros en nuestro caso, porque le dije que vamos a tardarnos un poquito más por lo que voy a hacer a la iglesia. Al reunirnos nosotros, estamos haciendo lo que somos,
Estamos haciendo lo que somos, iglesia, que es reunirse. Pero al reunirnos, la Biblia dice que al reunirnos somos piedras vivas cada uno. Somos piedras vivas cada uno. Y estamos sobre Jesucristo, que es el fundamento de nosotros. De nosotros que somos iglesia, que somos una construcción, y Él es nuestro fundamento, nuestro cimiento, y es también nuestra piedra angular. Sobre Él nos pone Dios como piedritas que está construyendo sobre Él. Perdón, nos pone así sobre Él, y así hace Él una construcción, hace un edificio o una casa espiritual, porque menciona las dos cosas, edificio y casa espiritual. Pero al hacer esa construcción, ¿cómo se hace esa construcción? Al reunirnos. Si no nos reunimos, no se construye. Se construye al estar juntos. Ahorita que no estamos juntos, somos iglesia de Dios, pero somos como ladrillos regados, que no están unidos y no forman la construcción, la iglesia, lo que es el templo de Dios. No lo formamos. Estamos separados. Sí, Dios está en usted, y usted es templo y morada del Espíritu Santo, y Dios está dentro de usted, y usted es un templo de Dios. Y así, eso sí, es claro que es así. Pero en el sentido de aquí que estamos ahorita viendo, de todos como piedritas juntarnos, y que ahí, en esta reunión de todos nosotros juntos, ahí Dios se manifieste, en ese sentido no lo estamos haciendo. Porque en ese sentido es cuando se juntan todas las piedritas, creyendo en Jesús, que es su fundamento, su creencia, su fe, en el que creen que es su Salvador. Pues eso es su fundamento, es de Dios tan agarrados, Cristo me salvó, es el fundamento. Entonces, ellos están ahí firmes en Él, pero están unidos todos, se juntan en una reunión, en una asamblea, se juntan en un lugar. Vamos a juntarnos todos en tal calle de la Colonia Libertad, en tal calle del centro, en tal parte de Tijuana nos juntamos. Eso es reunirse, eso es iglesia, reunirse. Y cuando se reúnen, así todos los creyentes se reúnen así, las piedritas, se forma un edificio. Es lo que aquí dice. Y dice que se reúne, dice, con un significado. Dios hace esa construcción sobre Jesucristo. Dice, para morada de Dios. ¿Y qué es morada? Vivir. Perdón, para que Dios viva en ellos. Entonces nosotros tenemos que juntarnos para que Dios esté viviendo ahí en medio nuestro. Dios vive con usted, yo sé, aunque usted no vaya a la iglesia. Pero en ese sentido no está viviendo en usted cuando no estamos reunidos. En el sentido de aquí que estamos viendo estrictamente. Y dice, para morada de Dios en el Espíritu, por el Espíritu Santo viene el Señor. Porque usted no ve a Dios, de repente estamos reunidos y usted, ¿sabes qué? Se me va a aparecer aquí algo, no, usted no ve eso. Pero usted siente al Señor, siente el Espíritu de Dios, siente la bendición, siente la presencia de Dios, siente la bendición de Dios, y en el Espíritu Dios está ahí. Es como Jesucristo lo dijo también, en Mateo lo dijo Jesús, capítulo número 18, versículo 20, dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. O sea, de 2 o 3 estén en iglesia. Es lo que está diciendo, porque es la palabra griega y eclesia que está usando Jesús ahí. El que 2 o 3 estén en eclesia en mi nombre. Es lo que dice el original, en eclesia en mi nombre. En 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Dice, ahí estoy yo, porque congregados es eclesia. Porque eclesia quiere decir congregados, como les dije, asamblea y también iglesia, que es una reunión de gente nada más. Entonces Jesús, donde 2 o 3 estén en iglesia, o sea, congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús muestra que si estamos juntos los que creemos, ahí está el Jesús con nosotros. Pero si estamos separados, está con nosotros. Pero si estamos juntos, es más fuerte la visión y el Señor se manifiesta más fuerte. Es como, mire hermanos, usted puede estar pidiéndole a Dios, Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, esto, Señor, otro. Y Dios lo hace, y Dios lo puede hacer. Pero en ocasiones no pasa hasta que usted va a la iglesia y en la iglesia se ora por usted y sale del problema. ¿Por qué pasa eso? Primeramente sí, porque Dios puso hombres o mujeres que Dios los usa. Pero ¿por qué pasa eso? Porque en la reunión de ahí dice Jesús, ahí yo estoy. Y cuando se reúnen todos como piedritas, forman mi iglesia, mi reunión. Es como una construcción, forman mi construcción, mi edificio, mi casa espiritual. ¿Y por qué mi casa? Porque ahí está, casa espiritual. Porque dice ahí que porque es para vivir Él, para morar Él ahí, dice, en el Espíritu. Dice así Efesios que vimos ahorita, Efesios capítulo 2, versículo 22. Entonces, esto de reunirnos, hermanos, hay gente que no le gusta ir a la iglesia, es dominguera nada más. Yo no me voy los domingos, hermano, porque yo la verdad, que a mí en la tarde me da flojera, tengo sueño, estoy cansado. Mire, hermanos, todos estamos cansados, hermanos, si fuera nadie buscáramos de Dios. Yo recuerdo, estaba yo en un trabajo, yo dormía, hermanos, 1 hora y media al día. Y así tenía que estudiar horas la Biblia en la madrugada, horas, y dormir 1 hora y media, levantarme y irme al trabajo, y me pegaban unas carrillotas en ese trabajo, hermano, que hacía un montón de trabajo que hacía, demasiado trabajo. Y
Y llegaba y otra vez dormía 1 hora y media, hermano. Y estudiar horas otra vez. Y otra vez dormir 1 hora y media y irme otra vez al trabajo. Y los días de servicio, ir, aunque estuviera desvelado entre semana, el domingo y todo, cansado y todo. Porque uno si quiere buscar a Dios, uno lo hace. Si uno lo quiere hacer, lo hace, lo tiene que hacer uno, hermano. Yo sé que el sueño está pesado, pues usted cree que no, hermano, todo está pasado, todo nos da sueños, no somos robots, pero tenemos que vencer, tenemos que luchar. Entonces la gente que no va a la iglesia, no, yo no voy por esto, hermano, es cuando estoy cansado, o cuando puedo descansar más, o lo que sea. Uno saca todo eso, hermano, pues entonces lo que pasa, ¿qué pasa con esa persona? No se está reuniendo, no está haciendo lo que es iglesia, reunirse. Dice, yo soy iglesia de Jesucristo. Y sí lo es, pero no hace lo que dice que es. Es como que diga alguien, yo soy una pala, pero no apalea nada. Entonces, así es. Y entonces, el que no se reúne, cuando van a ver el pueblo que vaya a la iglesia, van muchos, pocos, más o menos los que vayan. Dice Jesús que hasta que vayan 2 o vayan 3 nomás a la iglesia. Pero se reúnen, se forman las piedritas sobre Jesucristo. Y se hace como una casita espiritual. O una gran casota, como se haga. Si salen muchos, no sé. Pero ahí dice Pablo, dice que ahí mora Dios, ahí vive Dios, en esa construcción, cuando se juntan. Por eso el que va a la iglesia llega diferente a su casa, y el que no va a la iglesia se queda igual o peor, y el que va a la iglesia cambia, y te recibe bendiciones. Cada que falta usted a un servicio, no recibe bendiciones que usted necesita, y yo me he dado cuenta, a mí me ha mostrado eso, que como yo conozco personas, que yo conozco tristemente sus luchas, sus pruebas, como todos tenemos tristemente luchas y pruebas que tenemos que pasar. Por medio de eso el Señor nos perfecciona para su gloria. Pero yo conozco gente que tiene sus pruebas y cuando el día que Dios manda una bendición, que es el socorro para esa persona, el consuelo o la victoria para esa persona, ese día esa persona no va específicamente. Y después me dice, oh hermano, no fui a la iglesia, fíjese por esto y esto, y me dice, ¿por qué no fue a la iglesia? Pero ese día era el día que le iba a socorrer. Y no fue, ¿por qué? ¿Y por qué no fue socorrido y sigue igual con su mismo problema y sigue todo igual con su misma necesidad, enfermedad y no recibió la sanidad? Porque lo que pasa es que para la bendición tiene que hacerse iglesia, reunirse, porque ahí está Dios. Es lo que dice Pablo. Y es lo que Jesús dijo también, que donde están 2 o 3 en su nombre, están reunidos. Dice ahí que están reunidos, pero ahí, entonces, ahí están reunidos en su nombre. Dice que ahí está Él. Entonces, nosotros hermanos, tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos porque si no nos congregamos, nos perdemos de una bendición más grande. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Aquí lo dice Jesucristo. Se lo voy a leer el versículo porque nomás lo menciono y no lo leo. Es el versículo número 18 y versículo 20. Dice así. Dice así Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice. En nombre de Jesús lo leo. Dice. Porque donde están, Jesús está hablando, 2 o 3 congregados. Ahí dice la palabra iglesia. Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tan solo con que vayan 2 nomás a la iglesia, 3 o vayan muchos, se construye lo que es la iglesia, la reunión, y ahí está el Señor. Es como dice la palabra de Dios también, hablando del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que todos somos miembros de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Somos miembros del cuerpo y la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero dice la palabra de Dios, enseña que los miembros están unidos. Y pues si usted no va a poner un cuerpo, pues si la mano está acá, el cuerpo, el pie está acá, y entonces estuviera el cuerpo descuartizado, pues desarmado. El cuerpo está unido, la Biblia enseña. ¿Y unido cómo lo pone? Unido cuando se reúne la iglesia. Pero si no se reúne la iglesia, no se reúne el cuerpo, pues el cuerpo está desarmado. Dice, yo no me congrego casi, todo está desarmado. Y dice la palabra de Dios que cada miembro del cuerpo, dice la Biblia, que tiene un don, un regalo que Dios le dio. Y entonces por eso cada quien tiene una bendición espiritual. Y la Biblia enseña que cada don que tiene el pueblo de Dios lo usa para bendecir a los demás miembros. Pero ¿cuándo los bendice? Cuando están juntos, porque están unidos y lo bendice. Es como un ejemplo, hermano. Si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, obviamente. Pero a usted Dios le da el don de sanidades. Dones de sanidades. Pero cuando se reúne el pueblo y usted se reúne con los demás, si no va la gente que está enferma, los otros miembros de Cristo no reciben la bendición de usted.
pero a través de usted, perdón, porque no van a la iglesia. Por eso cuando se reúne el cuerpo de Cristo, todos se reúnen los miembros, el cuerpo de Cristo está unido como debe estar, que debe estar unido el cuerpo de Cristo, así la Biblia lo enseña. Es cuando se reúnen, que se hace la iglesia, la congregación, se unen. Y cuando se reúnen, dice la Biblia que cada miembro se ayudan entre ellos, dice, con los dones que recibieron. Pero ellos se ayudan porque no tienen don de sanidad y se dan a los otros. Otro tiene el don de exhortación. La palabra exhortación, a veces la gente piensa que exhortación es como regañar y como, ¡hey, ponte bien! Así. No, aunque sí, a veces Dios nos llama la atención. Pero exhortación lo que quiere decir es animar. Es como que alguien de hermano esté, no, hermano, yo siento que no puedo vencer a otro hermano. No, hermano, mire, el Señor está con usted, hermano. Yo siento que el Señor lo va a levantar a usted, pero se lo dice, pero no porque para animar, no más por decirlo, sino porque siente y sabe que, hermano, el Señor va con nosotros. Yo siento que el Señor nos va a la victoria porque lo siente de verdad. Y eso es exhortación, animar. Dice la Biblia que unos tienen el don de exhortar. Pero si alguien tiene el don de exhortar y se reúne a la iglesia y va a exhortar, y usted está todo desanimado, siente que no puede vencer y todo, porque ahí sentimos todos a veces. Pues ya usted cayó en pecado, como caemos a veces, pecado grande, chico, como caemos a veces. Entonces usted está arruinado. Pero va el que Dios le dio la bendición de poder animar a los hermanos a seguir adelante. Y si usted va a la iglesia, el hermano, por ese don que tiene, Dios le empieza a dar y lo empieza a dar la esperanza, ánimo, que Dios lo va a sacar a usted adelante, que le va a dar la victoria en su tentación, que le va a dar la victoria en sus problemas, que le va a dar la victoria en su enfermedad, en lo que está pasando. Y usted diría, ¿sabes qué? Yo siento que Dios me va a ayudar, me siento bendecido, siento contento, me siento gozoso, siento yo la bendición, sentir la presencia de Dios, sentir el Espíritu de Dios, lo que Dios le haya dado. Entonces, usted ya va diferente, pero si usted no va a la iglesia, no se reúne como los miembros de Cristo y se reúnen y va el de exhortación, usted no recibe nada. Entonces, así son. También dice la Biblia que está el miembro que tiene el don de ayudar. Hay hermanos que tienen ese don de ayudar a la gente. Y Dios les da posibilidades de ayudar a la gente en muchas maneras. Tal vez a veces no tiene mucho dinero la gente, pero tienen en su corazón mucho de ayudar a la gente. Y lo poco o mucho que puede les ayuda. Pero si usted está pasando una necesidad, no tiene para comer, no tiene para algo, que a todos nos pasa. Entonces usted está así y usted no va a la iglesia, no se congrega, no se une el cuerpo de Cristo, no se junta. Y va el hermano que tiene el don de ayudar. Y no lo ve a usted, pues no le va a ayudar. Usted sigue en su casa, y entonces qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, esto, lo otro, qué voy a comer o cómo voy a pagar esto, tengo ese problema. Pero usted fuera, el hermano le ayudara, mucho o poco como pudiera, y usted sale del problema. Por eso dice la Biblia que los miembros están juntos, que ese pueblo están juntos, y dice, y que cada uno con su don que tiene ayuda a los demás. Y que cada miembro se duele de los demás, enseña. Si usted está sufriendo, los demás hermanos se duelen con usted. Usted dice, yo cómo sufro, estoy solo, nadie me toma atención. Usted va con los hermanos también se duelen, puede hasta llorar por lo que usted está pasando. Y usted se siente consolado porque hay alguien que sí le importa a usted. Aparte del Señor, otro ser humano también que le interesa. Usted es confortado. Pero si no se une, ¿cómo lo va a confortar? Si está separado, no recibe la bendición. También dice, gócese con el que se goza. También si alguien recibe bendiciones, es bendecido y todo, usted a ver las sábanas, gloria a Dios, como Dios lo bendice, y usted se bendice y usted es bendecido, y hasta la otra persona es bendecida por las bendiciones de usted, por las bendiciones de usted. Y hasta esa persona le dice a usted cosas para atrás, por la bendición de usted que usted le contó, y usted es más bendecido todavía. Pero todo esto, hermanos, es por la unión. Y ahí está Dios en unión. Disculpe, hermanos, que ya tengo predicaciones con ella, pero el Señor ya me está dando la victoria para su gloria a todos. Entonces, hermanos, tenemos que reunirnos, porque en la reunión del pueblo de Dios, ahí vive Dios, dice Efesios 2, 22, que ahí mora Dios, ahí vive Dios en la reunión del pueblo de Dios. Y Jesús lo dijo, si 2 o 3 se congregan, se ponen en iglesia, se ponen juntos en mi nombre, en nombre de Jesús, creyendo en mí, yo ahí estoy con ellos, dice. Pero si no nos ponemos juntos, hermanos, imagínense, tenemos que congregarnos. Digo, nosotros vamos a tardar un poquito más. No por estar, no porque por falta de interés en las cosas de Dios, no, nada de eso para la gloria de Dios, no, sino que porque voy a hacer unos arreglos en la iglesia, unas reparaciones, como le comenté, y vamos también a poner algunas cosas también en la iglesia. Entonces nos va a tomar un tiempo y vamos a iniciar a hacerlo, si Dios permite, y voy a contratar personas también para trabajar
Pero si Dios permite, a partir del 17 es cuando se pueden hacer las cosas. Ahorita no puedo hacerlo por el momento hasta el 17. Si Dios quiere, voy a poder. Si Dios quiere empezar a hacer las cosas. Entonces, hermanos, mientras no esté la iglesia, sigamos viendo estas predicaciones. Cuando esté la iglesia, primeramente Dios, tengo el anhelo también, hermanos, de seguir transmitiendo las predicaciones. Porque hay algunas personas, miren, hermanos, tristemente me he dado cuenta que muchos de la iglesia no ven las predicaciones. Sea pueblos, sean servidores, no las ven. Tienen algunas pocas de vistas para la gloria de Dios, pero a veces son personas que no son de la iglesia. Son personas que no van a la iglesia con nosotros. Tal vez en otras iglesias, o son personas que nos conocen y que yo les comparto a algunos también las predicaciones, porque hay gente que se las comparto personalmente las predicaciones y ellos pues las ven porque yo se las comparto. Pero nosotros, hermanos, tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos, y cuando ya esté la iglesia, hermanos, tenemos que congregarnos. Y voy a seguir, voy a seguir, si Dios permite, voy a seguir transmitiendo esas predicaciones. Cuando estemos ya congregándonos, que Dios nos permite hacer todo lo que los arreglos de la iglesia y nos estemos congregando para la gloria de Dios, primeramente Dios, voy a seguir transmitiendo predicaciones, si Dios me lo permite, para que esas personas que ven las predicaciones, que no se congregan porque viven en otras partes o cualquier motivo, sigan recibiendo la bendición. Pero usted, si es de la iglesia y me está viendo, hermano, hermana, y usted acostumbra a no congregarse, no agarre de costumbre eso, porque la Biblia dice, hay un mandamiento en la Biblia que es en hebreo, dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. No quiere decir eso, hermano, nada más que no lo hagas, sino que te está mandando que no lo tienes que hacer. Y si lo estás haciendo, estás obedeciendo a Dios. Entonces, yo creo que Dios me ayude, pero si no te congregas, estás desobedeciendo a Dios. Tienes que hacerlo. Y en la reunión de los hermanos, ahí está Dios de una forma diferente que en tu casa. De una forma diferente que por estos videos. Si tú ves estos videos, Dios te bendice grandemente, pero si vas a la iglesia te va a decir más. Porque ahí es donde vive Dios. Es su casa donde Él vive, en la reunión de los cristianos. Es lo que dijo Pablo. Y Jesús dijo, ahí estoy yo, en la reunión de ellos. Entonces, no dijo cuando yo nomás les mando las cartas y las lees por allá y que aquí es bendecido aparte, no, sino cuando se juntan, porque eso es ser iglesia, reunirse, eso es la palabra iglesia. Eso es el cuerpo de Cristo, que se junta y se forma un cuerpo. Si no serán pedazos de cuerpo, cuando se une es el cuerpo y está la cabeza, que está ahí Dios con ellos, que es Cristo la cabeza, pero cuando se reúne. Entonces tenemos que congregarnos. Ustedes también, si ve estas predicaciones y no es parte de la iglesia y quiere congregarse en la iglesia con nosotros, es bienvenido. Primeramente Dios, cuando ya se pueda abrir la iglesia, pues obviamente con la ayuda del Señor se van a seguir viendo esas predicaciones, las voy a seguir transmitiendo y les voy a decir yo cuando ya se pueda abrir la iglesia y puede ir a la iglesia. Nosotros nos encontramos en la Colonia Libertad, parte alta, en la avenida Félix Parra. Y después voy a dar el domicilio exacto por si usted quiere congregarse a la iglesia. Y también hasta voy a dar, cuando ya podamos congregar, voy a dar hasta unos números, el número telefónico mío, por si usted quiere congregarse a la iglesia y tiene dudas de cómo llegar a la iglesia, para que vaya, porque usted se debe de congregar. Si usted recibió a Cristo por estos medios, debe de congregarse. O si usted no tiene iglesia, debe de congregarse. O si usted es miembro de la iglesia, tiene que ir a la iglesia. Si usted es servidor de la iglesia, tiene que ir a la iglesia, porque ahí Dios le va a bendecir. Pero si usted dice, bueno, hermano, yo recibí a Cristo, pero yo quiero ir a otra iglesia, pues vaya a otra iglesia, está bien. Usted dice, hermano, yo soy cristiano, pero yo no soy cristiano de la iglesia de ustedes. Ah, pues vaya a la iglesia que usted va si quiere. Pero si quiere ir a la iglesia, si recibió a Cristo por estos videos, si quiere ir a la iglesia, con los brazos abiertos lo vamos a recibir. Y si usted dice, yo quiero ir a su iglesia por cualquier motivo, quiero ir a la iglesia de ustedes porque Dios me ha bendecido, yo quiero ir ahí, yo soy cristiano, pero quiero ir ahí, Dios me levantó por medio de ustedes, me restauró, no sé, o me ayudó a seguir adelante, entonces, y quiero ir ahí, pues es bienvenido, el que quiera venir es bienvenido, como dice la palabra de Dios, que al que él viene no le echa fuera, y también al que quiere venir es bienvenido, que el Señor lo trae y el Señor lo va a bendecir. Bendito sea el Señor. También usted, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted ocupa recibir a Cristo como su Salvador. Y si usted no se ha reconciliado, también necesita reconciliarse. Y si usted persevera, necesita perseverar. Necesitamos seguir adelante. Los que no han recibido a Cristo, deben recibir a Cristo como su Salvador, porque la palabra del Señor enseña que Cristo murió para salvarnos.
Fíjense el sacrificio que Dios hizo, todo lo que hizo Jesucristo, morir para salvarnos, resucitar también para salvarnos, porque dice que somos salvos por su muerte y resurrección, y también por el poder que da el Espíritu Santo al momento de creer en Jesucristo. Entonces Dios está dispuesto y Él pone todas las cosas para podernos salvar. Y nosotros tenemos que tomarlas porque si no, se va a perder nuestra alma. Esta vida es pasajera, los años están pasando y se nos va a acabar la vida. Tristemente es la realidad, todos lo sabemos. Entonces tenemos que entregarnos a Jesucristo. Si usted no es cristiano y quiere recibir la salvación, quiere que el Señor le perdone, usted quiere ser salvo, entonces lo que usted tiene que hacer es creer que Cristo murió por sus pecados y creer que Cristo también resucitó por sus pecados y que Él le salva, que Él lo salva a usted y el poder del Espíritu Santo también lo salva. Al recibir a Cristo como Salvador, obviamente, ¿verdad? Al creer en Jesucristo que le salva y al pedirle perdón a Jesucristo. Entonces, si usted quiere pedirle perdón a Jesucristo y usted cree que Cristo lo puede salvar porque Él pagó por sus pecados, usted quiere pedir perdón a Jesús y de esa manera, ya una vez pidiéndole perdón a Jesús, el Señor le perdona y usted va a la iglesia y ahí va a estar la presencia de Dios con usted. Al recibir a Cristo va a estar la presencia de Dios con usted en su corazón y dentro de usted va a estar. Pero al recibir a Cristo, ir a la iglesia, ahí va a estar la presencia de Dios de una manera diferente, más maravillosa todavía, de una manera especial. Que las dos formas son muy especiales y maravillosas, pero es diferente. Entonces, si usted quiere recibir a Cristo, usted tiene necesidad de Dios, le va a pedir por favor que cierre sus ojos. Que cierre los ojos y incline su cabeza y con toda sinceridad repita lo que yo voy a decirle a Jesús para pedirle perdón y Jesús lo va a perdonar y le va a dar salvación. Y lo va a hacer una hija y lo va a hacer un hijo de Dios. Vamos a decirle al Señor Jesús lo siguiente, con toda sinceridad y con toda confianza que así va a ser, porque así la Biblia lo enseña. Y así es, vamos a decirlo al Señor. Repita lo que yo digo, por favor, con toda sinceridad. Señor Jesús, gracias por morir por mí, Señor Jesucristo. Perdona, mi Señor amado, mis pecados. Límpiame de mi maldad. Hazme, Señor Jesús, conforme a tu corazón, con tu amor, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias, Señor. Si usted oró al Señor de esta manera, el Señor le ha perdonado, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice Jesucristo, dice que la palabra de Dios es la verdad. Le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Que Jesús le pide al Padre que santifique al Padre. Jesús le pide al Padre que santifique a los que creen en Él. Y le dice al Padre, en tu verdad, que en su verdad lo santificara. Y le dice Jesús al Padre, tu palabra es la verdad. La palabra es la verdad. En ella no hay mentira. Y la Biblia enseña eso, que usted le pide a Jesús perdón por sus pecados, Él le perdona. Esto es la verdad. Su palabra, lo que le enseña. Y el Señor le ha perdonado. Felicidades, Dios le bendiga. Bienvenido al camino de Dios. Y siga viendo esas predicaciones para que el Señor le bendiga. Suscríbase al canal. Y como les digo, a veces toque la campana que aparece a mí arriba cuando se suscriba, para que todas las predicaciones le lleguen. Porque hay gente que se suscribe al canal y no toca eso de las campanitas. Está una abajo, una en medio y una arriba. No hace eso. Entonces lo que pasa que uno sube predicaciones y no les llegan las predicaciones. Le digo porque me han dicho a mí, hermanos, que ven las predicaciones y dicen que no les llega. Y hasta que tocan la campanita mero arriba, dicen, ya me están llegando. Y entonces usted no va a poder ver las predicaciones si no toca la campanita mero arriba. Nada más usted está viendo esa predicación y va a haber un letrerito que dice suscribir. Toque suscribir y ya está suscrito automáticamente, aunque más en cuanto lo toca. Y le van a aparecer unas campanitas, una abajo, una en medio y una arriba. Tóquele arriba y le van a llegar todas las predicaciones que se están dando. Entonces, para que el Señor le bendiga, haga eso si usted acaba de recibir a Cristo, si Dios lo ha levantado, si usted persevera. Sigamos adelante, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y cuando se abra la iglesia, usted que acaba de recibir a Cristo y usted que se acaba de reconciliar y usted que persevera, vaya a la iglesia donde Dios le ponga. Y si quiere venir a la iglesia nuestra, es bienvenido. Si Dios lo quiere llevar a otra parte, que sea una iglesia también cristiana, evangélica, vaya y el Señor le va a bendecir grandemente. Porque ahí está Dios, ahí vive Dios. Y ahí está Jesucristo, donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. El Señor les bendiga. Entonces el Señor Jesucristo. Y la gloria sea para el Señor siempre. Amén.